bienvenidos a tu canal Mundo al Día, tu fuente diaria de noticias e información actualizada sobre los eventos más relevantes de El Salvador y el mundo. En este canal te mantendremos informado desde las decisiones de nuestro presidente Nayib Bukele hasta los cambios que impactan el mundo. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y sé parte de nuestra comunidad. Ahora empecemos. Maybor Petit, periodista de investigación y politóloga venezolana, nos acompaña desde la ciudad de Nueva York. Maybor, gracias por estar con nosotros. ¿No resulta paradójico que ahora el ejército del régimen hable de promover la paz en Colombia cuando en Venezuela han tenido refugiados a terroristas, cuando han fortalecido allí las actividades de narcotráfico? Resulta sumamente paradójico, Nicolai, y también polémico y poco creíble para todos aquellos que conocemos las relaciones que ha tenido el régimen, los componentes de la Fuerza Armada y un grupo de ellos que representa, de acuerdo a los fiscales federales de los Estados Unidos, un cartel de militares, el Cartel de los Soles, con estos miembros tanto del ELN como de las disidencias de la FARC. Para los que no saben, esta actividad en el marco que se ha planteado también tiene como objetivo, de acuerdo a la narrativa del régimen, acabar con las pistas clandestinas y erradicar los cultivos ilícitos y también buscar una serie de mecanismos que permitan que no se usen las armas. Quiero recordarles que desde 1999, cuando Hugo Chávez llegó al poder, se establecieron relaciones estratégicas entre esos grupos irregulares y el régimen de Nicolás Maduro, entregando armas que han sido inclusive visualizadas en los sistemas de corte de los Estados Unidos, y hay muchos militares que pertenecieron a ese grupo que negoció tanto con las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas para la época, que luego se convirtieron en disidencias, y con el ELN para justamente relacionarse estratégicamente, darle salvoconducto a los guerrilleros irregulares en territorio venezolano, pero además compartir el negocio de la droga. Y de hecho, esta persona que está frente a la televisión dando el mensaje, el ministro de Defensa del régimen venezolano, Vladimir Padrino López, aparece aquí en los Estados Unidos acusado de ser parte de esa gran conspiración de tráfico de drogas desde 1999 hasta el 2024. Amigos, iniciamos recientemente el programa. Denle me gusta, comenten a lo largo del programa qué les está pareciendo, qué opinan de las noticias que estamos compartiendo el día de hoy. No olviden compartirlo con sus familiares y amistades, y no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Eso nos ayudaría mucho y me motivaría demasiado a seguir haciendo videos como estos. Ahora sí, continuemos. Paradoja, por supuesto, detrás de eso que llaman hoy fronteras sin mafias, cuando, según esta información, el ejército venezolano es una mafia misma. Habría que combatirles entonces a ellos. Esta información que está en poder de Estados Unidos no está en poder de Colombia, que se atreve a negociar con el diablo, se atreve a pactar con los mismos criminales para supuestamente combatir el crimen. Por supuesto que tiene que estar. Inclusive desde Colombia se extraditó a los Estados Unidos uno de los personajes que estuvo vinculados a esta trama de conspiración de drogas. Y hay también uno de los sobrinos de Iván Márquez, Marlon Marín, que estuvo vinculado a una de las conspiraciones señaladas por la justicia de los Estados Unidos, y estaba allá y conoce muy bien, y la fiscalía entregó y se hizo todos los trámites para enviarlos para acá, para los Estados Unidos. A mí me parece increíble que en esta época en la que se han hecho ya juicios abiertos, donde se ha planteado este tipo de relaciones entre las Fuerzas Armadas de Venezuela, la Segunda Marquetalia, el ELN y todo lo que tiene que ver con el apoyo que le ha brindado el régimen chavista a este tipo de insurgentes en territorio venezolano, que se han construido pistas para el envío del producto de la cocaína que se crea en esa zona, pues no sea conocido por las actuales autoridades. Se ha dicho, se ha enviado documentación,
Se han planteado más de unos 8 expedientes aquí en Nueva York, donde se sigue el caso, y en el Distrito de Columbia, donde está la acusación federal contra Vladimir Padrino López. Y no se puede conocer en Colombia cuando los testigos que han servido para hacer esa documentación, muchos de ellos son colombianos, y repito, uno de los que se entregó, que estaba siendo acusado en este caso, es justamente el sobrino de Iván Márquez, que a todas estas nadie sabe, porque de vez en cuando aparece muerto y otras veces aparece vivo, solo cuando le es tal vez interesante al régimen sacarlo. Recordemos que Estados Unidos tiene un largo historial de guerra contra las drogas, entonces no creo que se haga el de la vista gorda ante Venezuela, porque Venezuela es proveedor de crudo, ¿no?, a Estados Unidos por su empresa Chevron. No creo que Estados Unidos vaya a querer tener alguna relación junto a Venezuela. Entonces yo creo que la guerra en contra de las drogas va a ser mucho más importante para Donald Trump, y va a apoyar de cierta manera a Venezuela para que obtenga su libertad, si se logre ser libre de las manos de este tirano, que aparte de ser un tirano, sino que no solamente es un tirano, sino que también un narcotraficante. Pero no se puede negar a estas alturas del partido que Venezuela le ha prestado apoyo, que le ha prestado el territorio, las armas, la cobertura, y también han establecido relaciones estratégicas para el negocio del narcotráfico. Ahora bien, ¿cuál será el escenario futuro para los inmigrantes venezolanos tras esta disposición? Para responder a este y otros interrogantes, vamos a enlazarnos a esta hora con el profesor Eric Fernández, especialista en relaciones internacionales o americana, en vivo desde la Ciudad de México. Eric, bienvenido a Mirador Mundial, un gusto saludarlo. Y creo que en este momento muchos venezolanos que están en Estados Unidos se preguntan si hay alguna o algunas alternativas para aquellos que caen dentro de esta medida. ¿Qué tal, Ana María? Muy buenas tardes. Sin duda, pues una noticia que tiene un fuerte impacto, sorpresiva en algún sentido, pero que nos lleva precisamente a revisar y registrar pues estos movimientos que a nivel de la política migratoria ha emprendido en cerca de 22 días el presidente Trump, y que en este caso, con la suspensión, revocación del estatus de la protección temporal, pues sí afecta a un número importante de personas venezolanas que están en territorio de los Estados Unidos bajo esta condición. ¿Qué se puede hacer? Pues bueno, recurrir en la medida de lo posible a enfrentar y solicitar pues una petición de asilo y llevarlo adelante a través de los bufetes y de los despachos legales, que estarán pues muy atentos del desarrollo y del efecto que pueda tener esta condición migratoria, sobre todo porque, como bien manifestaba Rafael recientemente, pues estamos hablando de dos grupos particularmente afectados: aquellos que llegaron antes del 2021 con este sistema del TPS, pues bueno, tendrán hasta el 10 de septiembre más o menos de este año pues para enfrentar estas condiciones, y para aquellos que llegaron paradójicamente en el 2023 y que llegaron con este sistema, tendrán hasta el 2 de abril, lo cual pues precisamente es una situación un tanto difícil, un tanto complicada. Y la otra, pues bueno, quienes podrían tener una mayor recurrencia de posibilidades de mantenerse en territorio norteamericano, son aquellos que han cambiado en los últimos meses de su estatus migratorio, ya sea que han tenido ya una residencia legal por estar casado o por establecer ya una relación de matrimonio y que les ha otorgado la residencia en aquel país. Eric, sería... Amigos, es muy grato el poder escuchar a personas que de verdad se preocupan por el tema que está sucediendo actualmente en Estados Unidos de las deportaciones, el cual afecta a millones de inmigrantes, porque no hablamos de miles o de cientos de miles, son millones los que se estiman que son inmigrantes que están en Estados Unidos trabajando. Y es muy grato ver que haya personas que de verdad se están
están ahí, están presentes, están investigando continuamente para poder ayudar a estas personas que no quieren abandonar el país y que prefieren mantener su estatus para poder seguir trabajando y mantener a sus familias o mantenerse a ellos mismos. Es muy grato el poder ver que hayan personas que apoyan esa causa. Bueno, explicarle a la gente qué pasa si se cumple la fecha en la que debería haberse ido y pues no ha salido del país. ¿Qué pasa a partir de ese momento? Bueno, queda en una situación altamente vulnerable, por eso es importante acercarse a aquellos abogados migratorios que conocerán a la brevedad pues, las condiciones de esta decisión del Departamento de Seguridad Interna norteamericana. Es decir, apenas se ha confirmado la noticia, no se saben los alcances y cuáles serían los mecanismos para llevar adelante esta posible afectación a cerca de 500,000 de venezolanos en territorio de los Estados Unidos, pero en definitiva yo creo que hay que mantenerse muy atento a este tipo de indicaciones que pueden dar pues los que conocen y promueven y hacen esa difusión de las actividades propias dentro de la legislación migratoria de los Estados Unidos con estos cambios que hemos vivido recientemente. Eric, ¿y qué pasa con aquellos que tienen otros procesos paralelos al TPS, como por ejemplo la solicitud de asilo sin resolver? Exactamente, yo creo que aquí la pelota está en territorio ya precisamente de las autoridades migratorias de los Estados Unidos, que tendrán que responder bajo esta lógica la brevedad posible. ¿Por qué? Porque si no se abre un limbo todavía mayor de indefinición y que podría ser el mejor de los pretextos para llevar adelante pues acciones que poco quisiéramos considerar y que se positivas y demás, pero que tienen que ser recurridas en aquellos espacios donde se resuelven los temas migratorios al interior de los Estados Unidos, porque son procesos humanitarios. Seguramente ese será el tema durante esta semana y vamos a estar muy pendientes de cuál es el desarrollo de la información con respecto al TPS de los venezolanos. Muchas gracias. Era el profesor Eric Fernández de la Universidad Iberoamericana, experto en relaciones internacionales. Bueno, como bien sabemos, hemos estado bastante tiempo mencionando lo del TPS. El problema del TPS es que había sido una solución temporal para los inmigrantes. Entonces, lo preocupante actualmente es la situación de los venezolanos, al igual que la situación de los cubanos y nicaragüenses, que ellos están en Estados Unidos no como simplemente inmigrantes ilegales, sino como también como personas que han escapado de un régimen dictatorial. Entonces, ¿cuál es el trato que van a recibir estas personas? Al parecer, hasta el momento, es simplemente una deportación tal cual. En el caso de los venezolanos, que es un caso que es más reciente y que es el actual que está preocupando un poco más probablemente, es que muchos han obtenido el TPS y sin embargo el TPS es una solución temporal, como sabemos. Entonces el TPS al parecer va a ser revocado completamente. Ya no te va a poder proteger el TPS ni alguna organización, y entonces vas a estar listo como para ser deportado inmediatamente. Es un problema grave para los venezolanos que con tanto esfuerzo, porque cuesta mucho llegar a Estados Unidos, ya sea de manera legal o ilegal, es una cantidad gastada, no es poca la cantidad que se gasta para emigrar así de manera ilegal a Estados Unidos. Entonces sería algo muy triste que las personas hayan hecho tanto esfuerzo para que al final los deporten de nuevo al país que los está oprimiendo y que los está haciendo escapar porque no ven un futuro. Es triste volver a ver al tirano que les está arruinando la vida. Nacionales, que nos acompañaba desde la capital mexicana. Queda uno sin palabras, me parece que el análisis está bastante completo. Yo, sin embargo, sí te planteo el optimismo de Claudia Sheinbaum. ¿Cómo interpretarlo? Porque es que ella intentó transmitir tranquilidad, pero lo que yo veo, hablando precisamente con los mexicanos, hablando contigo, Aribel, es un escenario distinto. Hay preocupación.
Bueno, de hecho ustedes hace días atrás vivieron justamente la misma amenaza arancelaria por un tema migratorio, donde Colombia depende el 40% de sus exportaciones a Estados Unidos. Nosotros dependemos el doble respecto a lo que les vendemos a la Unión Americana. Y la arquitectura comercial está sumamente interdependiente, es decir, así como nosotros les vendemos petróleo, pantallas planas, la industria automotriz es donde tenemos un superávit comercial, también hay estados de la Unión Americana que dependen más del 20% de lo que los mexicanos compramos, y me refiero a estados como Nuevo México, Utah, Texas, Luisiana, Alabama, Michigan, que casualmente son estados republicanos, estados que votaron por él, y que pues qué cuenta se le va a rendir a su base electoral una vez que, si esto se prolonga, pues sabemos que el precio a los consumidores se aumenta y esto puede presionar a una inflación. Dicho de una manera corta, en una guerra comercial con aranceles, ninguna de las dos partes gana. Aunque sea una herramienta que está utilizando Donald Trump como una medida neoproteccionista, es decir, utilizar el arancel para otros fines políticos, no en realidad para proteger su industria, me parece que esto terriblemente, pero no va a resolver el problema ni de la migración ni del fentanilo. Entonces, esperemos que haya gente sensata en Washington o en la Ciudad de México, es decir, en la Casa Blanca y en Palacio Nacional, que es lo que más necesitamos para que se pueda avanzar no nada más en palabras bonitas o en confrontaciones, sino en acciones claras para que México haga lo que no ha hecho en estos dos temas, y de tal manera se continúe el diálogo con el equipo de Donald Trump y de esa manera eliminar los aranceles. Esto es violatorio al TEMEC, es decir, al acuerdo trilateral, y también es violatorio a los principios normativos de la Organización Mundial del Comercio. Instaurar un panel arbitral sería el camino inmediato que hay que seguir, pero eso correría en paralelo a, en realidad, instaurar un canal de comunicación abierto y directo entre el equipo tanto de Washington como de la Ciudad de México, para poder eliminar estos aranceles y trabajar a través de la cooperación, y no solamente bilateral, sino inclusive trilateral, porque aquí en la fórmula pues tiene que estar Canadá. Se presumía, Nicolai, de que América del Norte iba a ser la región más competitiva del mundo, y con esto eso se está derrumbando. Se está fracturando y me parece que a todas luces aquí hay una afectación económica, como bien lo decía Saribel, en la que nadie gana. El anuncio genera incertidumbre sobre lo que pueda pasar con la economía de Estados Unidos. Como menciona, Estados Unidos no solamente es un gran imperio por lo que es, ¿no? No, al fin y al cabo no es un productor neto de algún de algún producto, un productor de un producto. No es un productor. Entonces, ¿a qué se dedica Estados Unidos? Aparte de las guerras, ¿no? Creo que es un tema que todo el mundo sabe. Pues depende mucho de otros países. Él es importador de productos y exportador de los productos ya realizados, por así decirlo. Entonces, de cierta manera, el eliminar a los mexicanos del país norteamericano, o bueno, en general, ¿no?, a todos los inmigrantes, les afectaría, les daría un duro golpe a su economía, como hemos mencionado en temas de estadística, 20% alrededor de ciertos estados, un 20% son consumidores que son inmigrantes. Entonces, si son deportados, ¿qué futuro espera para esas cadenas comerciales? Que sería una pérdida de un 20% más. Según menciona, podría haber una inflación, lo cual la verdad, siendo el dólar una moneda tan importante en el mundo, eso sería un problema económico grave, según mi punto de vista. Por supuesto, frente a un casi inminente aumento de los precios. Chuck Schumer, que es el líder de la minoría demócrata en el Senado, criticó por eso el anuncio arancelario de Trump. Escuchemos lo que decía en redes sociales.
¿Estás preocupado por los precios de los automóviles? Espera que los aranceles de Trump a Canadá aumenten los precios de tus automóviles. La semana que viene verás el Super Bowl. Espera que los aranceles de Trump aumenten los precios del guacamole y la cerveza. ¿Vas en auto al trabajo? Espera que los aranceles de Trump aumenten el precio de la gasolina. Frente a las críticas, como las de Chuck Schumer, sostienen que esta medida puede provocar inflación, algo que le criticó enormemente a su antecesor Joe Biden. Trump respondió que los aranceles solo generan éxito. Esto lo dijo el viernes pasado, recordemos. Los aranceles no causan inflación, causan éxito, un gran éxito. Así que tendremos un gran éxito. Podría haber algo de disrupciones temporales a corto plazo y la gente lo entenderá. Pero Aribel, en lo que parece ser un mensaje contradictorio, hoy Donald Trump terminó admitiendo que los estadounidenses pueden sentir dolor económico por los aranceles a socios comerciales clave. Sin embargo, dijo que valdrá la pena el precio para asegurar los intereses de Estados Unidos. Esto escribió. El lobby de los aranceles, encabezado por el globalista y siempre equivocado Wall Street Journal, está trabajando duro para justificar que países como Canadá, México, China y demasiados otros para nombrar continúen con décadas de estafa a Estados Unidos, tanto en lo que respecta al comercio, crimen y drogas venenosas que se les permite fluir tan libremente hacia Estados Unidos. Esos días se acabaron. Esta será la edad de oro de Estados Unidos. ¿Habrá algo de dolor? Sí, tal vez o tal vez no. Pero volveremos a hacer grande a Estados Unidos y todo valdrá la pena por el precio que hay que pagar. Somos un país que ahora se dirige con un sentido común y los resultados serán espectaculares. Delicado, finalmente parece que se está jugando con la economía. Es un tema muy delicado, muy en extremo delicado, porque Estados Unidos ya tiene una economía que es, por así decir, bastante estable. Entonces no necesita poner en riesgo su economía, no tiene sentido que haga esto. Es una medida que he estado haciendo para que la criminalidad en Estados Unidos disminuya, y ese ha sido el punto por el cual se ha agarrado este tema, ¿no?, de las deportaciones. Pero yo creo que hubiera sido mucho mejor una estrategia distinta. Por ejemplo, la estrategia que aplicó Bukele en su país para poder reducir la cantidad de criminales que hay en la calle y llegar a ser actualmente a uno de los países más seguros del mundo, compitiendo con países de Europa como Suiza. Es realmente impresionante lo que ha hecho en El Salvador. Y yo creo que si Donald Trump quisiera disminuir la criminalidad, hubiera hecho una estrategia similar a la de Bukele y no la estrategia de deportar inmigrantes que al fin y al cabo no le hacen daño y que al fin y al cabo aportan a su economía, no simplemente están ahí, no que aportan, son un aporte. Maribel, ¿ves aquí una admisión finalmente de que Trump de alguna manera está aceptando que esto va a generar dolor económico entre los estadounidenses, pero sin embargo intenta presentarlo como algo positivo? Así es, Nicolás, y qué bueno que lo destacas de esa manera, porque Donald Trump ha dicho que la palabra favorita en el diccionario para él son tariffs, o sea, aranceles. Y me parece que sí estará afectándose el poder adquisitivo del estadounidense, la economía a nivel macro, en el sentido de que ha tomado dos decisiones que corren como gemelos. ¿A qué me refiero con esto? La deportación masiva, porque él ha declarado emergencia nacional la frontera sur, y estas deportaciones masivas impactan, por supuesto, a sectores como tiene que ver toda la parte de manufactura, agrícola, que se requiere esta mano de obra de este migrante, más allá de si estamos de acuerdo o en desacuerdo, si nos cae bien o nos cae mal algún político o alguna medida, eso es la realidad. Tomar esta decisión de las deportaciones masivas tiene un alto costo para la economía interna de Estados Unidos. Sí, también, por supuesto, el país de origen de quien se envía estos migrantes, porque dejan de recibir remesas y se convierte en un problema social de no saber, no tener un plan de qué hacer con los que reciben de vuelta. Y en paralelo, mientras se instaura estas medidas arancelarias a los tres principales socios comerciales de Estados Unidos, donde Estados Unidos depende en gran proporción no solamente del producto terminado que le compra a China, Canadá o a México, sino de mucha materia prima
que importa para después utilizarlo en su industria de transformación. Entonces, recordaremos que la pandemia nos dejó muy en claro la manera en cómo las cadenas de suministro están interconectadas. Hoy Estados Unidos, a través del presidente Trump, que quiere hablar de la era dorada de Estados Unidos, pues ya no estamos en tiempos de la Guerra Fría. Ya no estamos en esa época de bonanza donde marcaba la agenda política y movía el tablero mundial, tanto en la parte geopolítica como geoeconómica. Hoy hay nuevos actores, nuevas crisis, nuevas amenazas, y Donald Trump, mientras siga viendo a Canadá y a México como los enemigos para poder seguir hablándole a su base electoral de que está cumpliendo con esta amenaza, pues es perder toda la perspectiva. 3 décadas ha durado el acuerdo trilateral entre México, Canadá y Estados Unidos, y ha habido grandes beneficios para los 3 países. En el caso de China, pues sabemos perfectamente que es un tema mucho más profundo, mucho más allá de la seguridad nacional, tiene que ver también con esta confrontación geoeconómica, geotecnológica y en muchos ámbitos. Es un tema aparte y China hay que sacarlo un tanto de la ecuación, pero de todo lo que Estados Unidos importa y gasta $100, $43 se destinan a productos que provienen ya sea de Canadá, de China o de México. Entonces, sí va a doler, y no va a doler nada más una muela o la cabeza, va a doler los salarios, empleos que se pueden perder, las tasas de interés que pueden tener ajustes, puede también tener una caída al precio de las acciones de las empresas, sobre todo las grandes armadoras en Estados Unidos, que son Stellantis, General Motors y Ford. Va a doler en las empresas, en medidas que tendrán que ver cómo sacrificar a lo mejor ganancias para poder tener este colchón por lo que se estará pagando por aranceles. Es un tema mucho más profunda y tan se ha perdido la perspectiva en Washington de lo que implica en la economía, como también en México se ha perdido la perspectiva de que no es un tema comercial, sino los 2 temas que se están reclamando desde Washington. México abrió las fronteras, eso es un hecho desde el año 2018, y hubo un acuerdo en lo oscurito del programa Quédate en México, que inclusive el exsecretario Mike Pompeo lo publicó en su libro, y México lo negó durante muchos años. Entonces, con mentiras, con medidas neoproteccionistas, con narrativas de neopopulistas de un lado y del otro, pues la verdad es que es muy difícil salir adelante. América del Norte lo que necesita es, en verdad, no solamente eliminar aranceles, sino apostarle por una verdadera cooperación en muchos temas de la agenda política. La agenda comercial sabemos que está cobijada por el TEMEC y que vendrá un proceso muy álgido en esta revisión cobijada por la cláusula Sunset, que está establecida así en este acuerdo trilateral. Pero pues Canadá también tendrá que enfrentar sus propias batallas de saber quién será el sucesor o sucesora de Justin Trudeau, si habrá o no elecciones anticipadas, si se esperarán hasta octubre. Y mientras tantas cosas en el tablero mundial están moviéndose, estos 3 países deberían estar yendo de la mano, y hoy lo que vemos es una gran división. Entramos ya en materia. Muy cierto, ¿no? Deberían recibir apoyo entre ellos, que son países que están muy cercanos, y no estar tan divididos como lo están haciendo actualmente. Amigos, hemos llegado a la mitad del programa. Espero que les esté gustando. Dejen su me gusta, comenten qué les está pareciendo las noticias hasta el momento, compártanlo con sus familiares y amistades, y no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Eso la verdad me ayudaría mucho y me va a seguir motivando a seguir haciendo más videos como estos, en los cuales vamos a reaccionar a las noticias más recientes que están sucediendo, las noticias de la actualidad. Ahora sí, continuemos con las noticias. Informativa. Según un informe publicado por el diario The New York Times, el gobierno de Donald Trump habría revocado la extensión del estatus de protección temporal para los venezolanos que obtuvieron ese beneficio en el año 2023. Se trataría del primer grupo de venezolanos que lograron este beneficio, este amparo, y quedarían desprotegidos ante una posible deportación de Estados Unidos 60 días después de que el gobierno publique oficialmente su suspensión, según agregó este medio. No brindó fecha
en la que se pudiera publicar dicha cancelación. De acuerdo con la notificación a la que el diario The New York Times tuvo acceso, un total de 300.000 venezolanos cuentan con el TPS hasta abril de este año. Otro grupo de más de 250.000 venezolanos que tienen la protección vigente hasta septiembre no se verá afectado por el momento, pero podría perder la protección en el futuro, según agregó este informe. El pasado miércoles, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó que rescindía la extensión que el gobierno de Joe Biden había dado al TPS para los venezolanos. Esto los protegía con TPS hasta el 2 de octubre del año 2026. Más adelante estaremos profundizando en este tema. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que Nicolás Maduro habría aceptado recibir a los venezolanos deportados desde territorio estadounidense, incluidos también a los presuntos integrantes de la organización criminal Tren de Aragua. Dijo textualmente: Venezuela ha acordado recibir de regreso a su país a todos los migrantes ilegales venezolanos que estaban amparados o acampados aquí en los Estados Unidos, incluidos los miembros de la pandilla Tren de Aragua. Esto lo escribió Trump textualmente en su red social Truth. El mandatario también señaló que Venezuela acordó proporcionar el transporte para el traslado de los deportados. Además, destacó que su administración está en proceso de expulsar a un número récord de migrantes indocumentados y criminales de diversas nacionalidades. Trump. Este tema es algo también delicado. El tema de que Trump va a enviar deportados venezolanos de manera segura a Venezuela, porque como bien sabemos ha enviado a un negociador a Venezuela para que puedan hablar acerca de este tema, el cual ha terminado muy bien aparentemente. Pero el problema es que Trump ha tenido que negociar para ir a dejarlos a los venezolanos y claro, también recuperar a sus ciudadanos, ¿no? que habían sido capturados en el país venezolano. Es un gran problema el hecho que hayan tenido que negociar, porque ha habido países, y me refiero específicamente a Colombia, que al país colombiano no le ha dado oportunidad de negociar. Y Colombia tiene sus cosas, ¿no? Pero no es como Venezuela, que Venezuela tiene crímenes de lesa humanidad, crímenes en contra de sus ciudadanos, tortura, y no hay documentales largos que lo digan, pero las noticias internacionales hay testimonios de personas que cuentan que sus familiares han sido encarcelados, se encuentran en prisión y que no se sabe nada de sus familiares, como si hubieran desaparecido, y ellos van siempre a las prisiones y no los dejan verlos. Entonces creo que pudo haber sido un poco más estricto con Venezuela. Sin embargo, le dio la oportunidad de negociar cuando es un país criminal, no debería negociar, pero claro, no tenía más opción por lo que tenían sus ciudadanos ahí en Venezuela. Es un tema bastante delicado y esperemos que se pueda solucionar y se logre la libertad de Venezuela. Sostuvo que su política migratoria ha fortalecido el control fronterizo. Aseguró que los actuales índices de expulsión son los más altos desde su primer mandato. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, aseguró este domingo que los pasos irregulares por la peligrosa selva del Darién han disminuido, y esto lo atribuyó, en su opinión, a que la crisis en Venezuela, en sus palabras, se ha estabilizado. Vamos a ver sus declaraciones. En función de que, más para mal que para bien, la crisis de Venezuela se ha estabilizado, y salvo que pase algo pues inesperado, que ojalá no sea así, que cause mayor inmigración, pues yo creo que por ahí van a andar las cifras. Ciertamente estamos completamente seguros de que la reversión de los migrantes va a llegar en algún momento, es decir, vienen para atrás, sea por la ruta o sea porque Estados Unidos los traiga para deportarlos desde aquí. Pero esa reversión se puede dar. Yo creo que es un factor que tenemos que tener en el mapa, ¿no? De que puede pasar.
Y en más información, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, SAIME, anunció que a partir de este lunes 3 de febrero iniciarán unas jornadas masivas de cedulación en todas las oficinas de la institución en Venezuela. A través de sus perfiles en redes sociales, la institución informó que el servicio estará disponible para los usuarios desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Igualmente precisó que los usuarios que deseen obtener el documento de identidad a través de estas jornadas deberán inicialmente hacer la solicitud de citas a través de la página web de la institución durante los días de semana. Cambiamos ahora de tema. La agrupación venezolana Rawayana ganó este domingo el premio Grammy a Mejor Álbum Latino de Rock o Alternativo por su disco ¿Quién trae las cornetas? Veamos parte de ese momento en el que reciben este galardón. A mis compatriotas, levantemos la cabeza con orgullo, nuestra música nos habla de hace rato. Con tanto desorden en el mundo, está difícil ponerse en nuestros zapatos. El sentimiento nunca ha muerto, el sentimiento es nacional, guaco. Sobre todo a los niños y a los adolescentes, disculpen el mal rato. Venimos de ahí, de donde no se pronuncian las S, donde se improvisa y fluye, supa, apache, neutro, a capela. Somos los jefes. Pa' la noche, Simón Díaz, pa' siempre Cancerbero. Que no te vendan otro caramelo, porque ser venezolano es lo más del mundo entero. Bueno, ese es el mensaje de Rawayana durante este galardón de los Grammy que enaltece, por supuesto, el talento de los venezolanos en el mundo. Aribel Contreras, analista internacional, gracias por estar con nosotros desde Ciudad de México. El gusto es mío, Nicolai, encantada como siempre de poder estar aquí contigo. Qué gusto poder tener la oportunidad de charlar porque, bueno, son muchas noticias y la presidenta Claudia Sheinbaum acaba de referirse justamente a lo que está pasando. Ha dicho que espera una respuesta del presidente Donald Trump a su propuesta que había hecho anoche de crear equipos para discutir y poner en perspectiva esta controversia. Escuchemos. Para ello, el día de ayer, en mi comunicado, le propuse al presidente Trump que establezcamos una mesa de trabajo con nuestros mejores equipos, los de seguridad y también los de salud pública. No es con la imposición de los aranceles como se resuelven los problemas, sino hablando y dialogando. Les propongo que esperemos la respuesta del presidente Trump a nuestra propuesta. Y en la mañanera del día de mañana, en la mañanera del pueblo, les estaré informando las primeras medidas de lo que llamamos el Plan B. Como decía Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Y entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Aribel, ¿cuál será ese plan B? Pues mira, te puedo decir que desde México desconocemos cuál es el plan B, el plan C, y lo que sí tenemos una gran claridad es que esto no es sorpresa. El gobierno mexicano tuvo desde el 1 de octubre que tomó posesión el tiempo requerido para poder prepararse. Estas amenazas de la campaña de Donald Trump se han materializado terriblemente. Pero esto no es una sorpresa ni es nada nuevo para nosotros. Me parece que el plan A era de que pues no se iba a llevar a cabo y se confió mucho en esta situación. Esto es el resultado también de un pronunciamiento que hizo el ex embajador de Estados Unidos en México justo días antes de irse de la Ciudad de México, el ex embajador Ken Salazar, cuando dijo que él estaba convencido pues justamente de lo que estaba sucediendo entre el gobierno y el crimen organizado. Esto no son palabras al aire ni porque se le haya ocurrido. Así que debemos de entender que esto que está sucediendo por parte del presidente Donald Trump es una medida de seguridad nacional y no es una medida comercial. El gobierno de México se ha tardado mucho en hacer un cambio, es decir, un relevo
para nombrar un nuevo embajador o embajadora. No significa que eso lo va a resolver de todo, pero me refiero que esto también es resultado de la carencia de puentes de comunicación, de que contemos con un verdadero interlocutor, con nuestro representante en Washington, porque quien está haciendo esa labor son empresarios de alto nivel e inclusive exfuncionarios de hace 2 administraciones pasadas, porque pareciera que no nos está alcanzando para hacer lo que teníamos que hacer y para haber evitado esto, que en paralelo corre la crisis política en Canadá y pues ahora lamentable la situación que ellos viven en su propia agenda doméstica, ahora también al enfrentar en paralelo con México esta situación. Tenemos un acuerdo comercial de 0 aranceles y hoy nos enfrentamos a esta medida. Claro, si te estoy interpretando bien, si te estoy siguiendo bien, es decir, que a pesar de que Claudia Sheinbaum viene diciendo desde el viernes que tiene un plan A, que tiene un plan B, que tiene un plan C, ¿no estaban preparados? Pues me parece que la preparación ha sido en un plazo muy corto, es decir, en lugar de prepararse desde el año pasado, ha sido apenas durante las últimas semanas. A eso es a lo que me estoy refiriendo y que... Se refiere que las medidas tomadas recientemente han sido prácticamente como si las hubieran improvisado, lo cual completamente no tiene sentido, ¿no? Para hacer alguna acción en un gobierno debe haber un plan y ese plan se debe estipular con mucho tiempo de antelación, tiene que tener supervisión, ha tenido que ser visto por analistas, por estadistas y haber pasado todos los filtros para que se pueda poner en acción y para que sea un plan que verdaderamente puedas ayudar al país. Amigos, hago también este corte para recordarles que le den me gusta a este video, comenten, compartan qué les está pareciendo y compártanlo con sus familiares y amistades para que también puedan ver lo que está sucediendo actualmente, ¿no? Tanto en el país norteamericano como en las noticias que están sucediendo alrededor del mundo. Suscríbanse y no se olviden de activar la campana de notificaciones para que no se pierdan más videos como este. Ahora continuemos. Pronunciarse en conferencias me parece que no es resolver, se está cayendo en la misma trampa que Donald Trump, que es utilizar las redes sociales, y aquí del lado de México es utilizar unas conferencias mañaneras para intentar gobernar e intentar mandarle mensajes al presidente Donald Trump. Esto no debe de ser así, esto debería de ser puentes de canal oficiales, donde hoy aquí debería de estar el secretario de Estado Marco Rubio y no en Panamá. México no está en esta gira del secretario Rubio, y eso acá desde México no lo estamos viendo con buenos ojos. O sea, hay preocupación terrible, una alarma por la parte comercial, pero más terrible de todo lo que se ha dejado de hacer para llegar a este punto, Nicolai. Y como tercer punto, firmaremos un convenio de cooperación entre nuestra Secretaría Anticorrupción y el equipo del presidente legítimo de Venezuela para poder compartir datos, para poder luchar contra el narcotráfico, contra la minería ilegal, contra la trata de personas y contra todas las personas que atentan contra la integridad, la dignidad de nuestros pueblos. Tras recibir este martes a Edmundo González Urrutia en el Palacio de Carondelet en Quito, Noboa recordó que Ecuador fue uno de los primeros países en reconocer a González Urrutia como presidente electo. Por su parte, González Urrutia agradeció el apoyo del gobierno ecuatoriano al reconocer los resultados del 28 de julio y al acoger a miles de venezolanos que huyeron del país. No podemos permitir que el fraude y la autocracia se impongan sobre la voluntad soberana de nuestros pueblos o sobre las leyes que como sociedades libres nos hemos dado. Yo creo que la mejor solución que podría tener Maduro para hacer esto de las deportaciones y que no tenga una afección grande, un gran impacto a su economía, yo creo que lo mejor que podría hacer sería apoyar al presidente Edmundo
Y a partir de ese apoyo, una vez que Venezuela está libre, hacer tratados reales con un país que ya rige en la democracia. Creo que esa podría ser su mejor opción. Sin embargo, se queda en las deportaciones él, ¿no? Lamentablemente. Continuamos. El pueblo de Venezuela habló con determinación el pasado 28 de julio y ese mandato será honrado y defendido con la convicción y los medios necesarios para restituir la democracia en nuestro país. Sabemos que esta ardua tarea contamos con el respaldo decidido del pueblo y del gobierno del Ecuador y estoy seguro que pronto, muy pronto, podremos recibirlos en Caracas como huéspedes de un gobierno legítimo, democrático y plenamente comprometido con los valores que compartimos. La comunidad venezolana se concentró en la plaza frente al Palacio Presidencial para recibir a González Urrutia y manifestar su respaldo. En una rueda de prensa celebrada en la ciudad de Caracas, esposas, madres y familiares de presos políticos en Venezuela indicaron que en muchos casos desconocen el estado de salud y condiciones de sus seres queridos. Esta situación de aislamiento prolongado y de tortura es un crimen de lesa humanidad. Nos han querido someter a esta situación y en pleno siglo XXI la única comunicación que nosotros tenemos con nuestros familiares es un papel con cosas que ellos escriben donde colocan lo que necesitan. Hoy mi esposo es sometido a tortura psicológica, siendo parte de un aislamiento prolongado desde el día 1 de su detención. Nadie de su familia lo ha visto, muchísimo menos le han permitido o le han autorizado el derecho a la defensa privada. Han violado todos sus derechos desde el día 1. Asimismo, cuestionaron el llamado a elecciones regionales pautadas para el próximo 27 de abril, mientras existan presos políticos. Planificando unas elecciones cuando se está cometiendo un grave delito en el helicoide, en todos los centros de tortura de este país, en todos los centros de detención. Ya es hora de que esta tolda que hoy dice que tenemos que ir a elecciones se pare al frente de este problema, que sean serios, porque quienes están ahí también son políticos que se reunían con ellos. Las reglas Mandela establecen en su artículo 43 la prohibición del aislamiento indefinido y prolongado por más de 15 días consecutivos. Asimismo, prohíben que las sanciones disciplinarias equivalgan a tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Cumpliendo los compromisos adquiridos por el gobierno nacional, ya se encuentran en Colombia 201 connacionales deportados desde Estados Unidos. Estas personas fueron deportadas por estar en condición migratoria irregular. Es importante señalar que no tienen ningún pendiente con la justicia, ni en Colombia ni en los Estados Unidos. No son criminales. Esta información ha sido verificada y corroborada por las autoridades competentes, siguiendo los protocolos establecidos para los vuelos de deportación. Y esto se hace tal como lo establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos y organismos como la Organización Internacional de las Migraciones, OIM, porque ser migrante no es un delito. Por ello, hemos insistido en que su regreso a Colombia debe realizarse en condiciones dignas, respetando plenamente sus derechos. Este martes se realizó una reunión de alto nivel en Washington entre el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo, el embajador de Colombia en los Estados Unidos, Daniel García Peña, y el enviado especial del gobierno de los Estados Unidos para América Latina, Mauricio Claver Carone, para afianzar los acuerdos alcanzados tras el impasse diplomático del pasado domingo y avanzar en su implementación. Además, la Cancillería informó que como parte de la implementación de los acuerdos, esta semana se espera la normalización de los servicios en el Consulado de Estados Unidos en Bogotá.
La ley Laken-Riley, propuesta del Partido Republicano, exige la detención de migrantes indocumentados acusados de ciertos delitos no violentos. El Senado aprobó el proyecto de ley a principios de la semana pasada y la Cámara de Representantes hizo lo mismo el miércoles, aprobando la ley con 263 votos a favor y 156 en contra. El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, firmó esta ley en presencia de la familia de Riley, la estudiante de enfermería de 22 años, asesinada por el migrante venezolano José Ibarra en febrero de 2024. Además, como parte de sus nuevas políticas migratorias de Estados Unidos para deportar a los migrantes a sus países de origen, el presidente Donald Trump firmará una orden ejecutiva para instruir al Pentágono a habilitar 30.000 camas en la base militar de Guantánamo para retener migrantes en situación irregular en su país. El campo de detención de la base de Guantánamo, ubicado en una base naval de Estados Unidos en Cuba, fue abierto en 2002 por el expresidente George Bush para retener a acusados de terrorismo en el marco de la guerra global contra el terrorismo, luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó que la administración Trump revocó la extensión del estatus de protección temporal por 18 meses, la cual había sido otorgada a los venezolanos por el expresidente Joe Biden. La secretaria de Seguridad Nacional explicó que esta decisión busca evaluar a todas estas personas que están en el país, incluidos los venezolanos y los miembros del Tren de Aragua. Es momento. Amigos, antes de continuar, les recuerdo una vez más que le den me gusta a este video, comenten, compartan, se suscriban y activen la campanita de notificaciones. La verdad que eso me ayudaría muchísimo y me motivaría a seguir haciendo más videos como este, a los cuales me gusta mucho reaccionar de las noticias más actuales que están sucediendo actualmente. Las noticias más actuales. De que los países que estamos viviendo en democracia, como el pueblo peruano y como el Perú, estemos al lado del mundo para darle la fortaleza, la fuerza y decirle al presidente electo de Venezuela que no está solo. Y a las organizaciones internacionales como la OEA, hacer la fuerza internacional para que se respete la voluntad del voto venezolano y que Edmundo pronto esté en Caracas, en Venezuela, dirigiendo los destinos de su patria. Boluarte aseguró que no se vio un éxodo tan grande desde la época de Moisés, en referencia a los 8 millones de migrantes venezolanos, a quienes envió un mensaje de esperanza. Por su parte, Edmundo González Urrutia pidió emplear todos los medios legítimos al alcance para hacer valer la voluntad del pueblo venezolano. Hoy, los regímenes autoritarios no actúan solos, se protegen y colaboran entre sí, desestabilizando a las naciones democráticas y socavando las instituciones. No podemos permitirlo. Venezuela, controlada por el régimen, representa una amenaza no solo para sus ciudadanos, sino para toda la región. Es una realidad que no debe subestimarse. Por ello, la cooperación activa entre los demócratas de América Latina y del mundo es hoy más urgente que nunca. Debemos emplear todos los medios legítimos a nuestro alcance para hacer prevalecer nuestros valores de libertad, justicia y prosperidad. González Urrutia afirmó que Venezuela está muy cerca del cambio y apeló a la solidaridad de los demócratas del mundo para defender el voto soberano de los venezolanos. En este sentido, agradeció el respaldo de Boluarte y del pueblo peruano y manifestó sentirse honrado con la máxima condecoración del país, la Orden del Sol, en el grado de la Gran Cruz. El Consejo Nacional Electoral convoca a un proceso electoral integral que comprende elecciones para diputados y diputadas a la Asamblea Nacional, fecha día 27 mes abril del año 2025.
Elvis Amoroso, quien dirige el CNE, organismo que hasta ahora no ha publicado las actas de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, indicó que la convocatoria será formalizada en las próximas horas mediante su publicación en la Gaceta Oficial en cumplimiento con la normativa legal vigente. Asimismo, señaló que próximamente se anunciarán las fechas para los demás procesos electorales, entre ellos las elecciones municipales para alcaldías en Venezuela. Como hemos visto hace ya un largo momento, desde el momento en el que están hablando los familiares de los presos políticos, mencionan también acerca de lo que está sucediendo en Venezuela con el CNE, sus elecciones, que ya están lanzando elecciones. En el video pasado lo hemos mencionado. ¿Cómo van a lanzar elecciones si es que la presidencia de Estados Unidos, bueno, su presidente no es el presidente electo de Venezuela, no es un presidente legítimo, es ilegítimo? Hay investigaciones aún sobre eso, deberían haber investigaciones sobre eso, y sin embargo ya están lanzando una segunda convocatoria que van a hacer elecciones nuevamente. No tiene ningún sentido lo que están haciendo, es completamente algo ilegítimo y que no tiene sentido. Es como si el voto popular de las personas no valiera nada. Si es que es así, y el CNE lo sabe, ¿para qué hacen segundas convocaciones entonces? Elijan directamente al presidente, no hagan convocaciones, porque al final van a hacer lo que ustedes quieren. No hagan elecciones, elijan ustedes directamente al alcalde que van a querer. Después de todo, no es una democracia. Simplemente están haciendo el papel de democracia cuando no lo es. Desde hace casi 6 meses, los venezolanos y la comunidad internacional esperan sean publicadas las actas oficiales de los comicios presidenciales realizados el 28 de julio de 2024. En esa oportunidad, Amoroso, quien está sancionado por organismos internacionales, proclamó como ganador a Nicolás Maduro sin presentar los resultados oficiales. Sin embargo, la Plataforma Unitaria Democrática publicó cifras a través de la página web Resultados con Venezuela, indicando que Edmundo González obtuvo el 67% de los votos frente al 30% alcanzado por Maduro. 1, 2, 3. Ante el anuncio, el Partido Voluntad Popular afirmó que no se puede avanzar en nuevos comicios sin respeto a los resultados del pasado 28 de julio en Venezuela. Por medio de un comunicado, Voluntad Popular enfatizó que a su juicio, hasta que no se reconozca el triunfo de la oposición venezolana en la elección del pasado 28 de julio, no se puede pensar en nuevos procesos. En este sentido, desde la tolda aseguraron que no pasarán la página ni avalarán el proceso convocado por el Consejo Nacional Electoral para el próximo 27 de abril por considerarlo como fraudulento. Largas filas desde tempranas horas de la mañana se pudieron ver a las afueras de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, a donde acudieron decenas de personas con la esperanza de obtener respuestas sobre sus trámites de visado, luego de que el Departamento de Estado del país norteamericano suspendiera ese servicio como parte de las represalias por la negativa de Colombia a recibir 2 vuelos de deportación de migrantes. La sección consular notificó el domingo por correo electrónico a quienes tenían cita este lunes sobre la cancelación del servicio, pero muchas personas fueron hasta la embajada con la esperanza de ser atendidos tras el acuerdo de última hora anunciado el domingo por los 2 gobiernos, o al menos de obtener una nueva fecha. Tal es el caso de Andrea Vélez. Vine por mi entrevista de la visa. Llevamos ya en un proceso de 2 años esperando la visa. Hace como 8 días tuve mi cita de toma de huellas. Pues resulta que la tuve que tomar como nueva porque cuando me la sacaron estaba muy pequeña. Entonces me tocó renovarla como nueva. Y pues sí, llevo esperando acá como 3 horas, no sé cuánto llevo acá. Solo me dieron esta carta. Vélez exhibió el documento en el que le notificaron sobre la cancelación y cuestionó cómo fue tratada esta crisis por parte del gobierno colombiano. Solo informa de la cita cancelada, como un correo que también nos mandaron que no tiene nada más, solo diciendo que cancelaron la cita, no dan más información. Fuimos a preguntar, tampoco nos pueden responder preguntas porque no tienen atención hoy, dijeron. Entonces pues estamos esperando a que digan qué pasa, porque también
O sea, yo no sé, pero a mí no me parece que la forma en que están manejando esto, o sea, por una red social, no siento que sea la mejor forma de manejar un tema político. En la noche del domingo, los gobiernos de Estados Unidos y Colombia dieron por superada la crisis causada por la decisión del presidente colombiano Gustavo Petro de no permitir el ingreso de 2 aviones con ciudadanos deportados mientras esas personas no reciban un trato digno. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ordenó la suspensión inmediata de la emisión de visas en la sección consular de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá por la negativa de Petro a aceptar 2 vuelos de repatriación que había autorizado previamente. Además de la suspensión de la emisión de visas, el presidente estadounidense Donald Trump ordenó imposición de aranceles del 25% a todos los productos colombianos y adelantó que en una semana se elevarán al 50%, además de otras sanciones de viaje para miembros del gobierno colombiano. Por eso, la reanudación del servicio de visados dependerá de que se normalicen los vuelos de deportación de colombianos que estaban ilegales en Estados Unidos, algo que se prevé que suceda a la brevedad. Pero realmente lo que ha sucedido en Colombia, ya estamos viendo cómo es que está afectando a los compatriotas colombianos, los está afectando de una forma muy negativa. Personas que ya estaban a la próspera de poder obtener sus visas y que llevan esperando mucho tiempo, hablamos de años de espera, no los están recibiendo, no pueden actualizar su estado, lo cual significa un gran problema para ellos, puesto que ya están a vísperas de que a partir del 2 de abril el TPS ya para muchos no los va a poder cubrir. Un problema realmente muy triste lo que está ocurriendo, todo a raíz de un problema que sucedió a través de redes sociales, como si hubiera sido un capricho. Tiene su parte, ¿no? Bueno, tenía su parte positiva, que decía que no, que lo traten como humanos, que los traten bien, al menos, para que los deporten. Sin embargo, sus compatriotas ya estaban en el aire, ya estaban viajando a Colombia, no tiene sentido negarse en ese momento. Es realmente muy lamentable lo que había ocurrido. Creo yo que ya se acabaron los tiempos o el momento de solo condenar. Uno tiene que actuar, y tiene que actuar de manera fuerte, asimismo como las personas que amenazan a la democracia actúan. Primero, después de un informe del CIES, declarar al Tren de Aragua como grupo terrorista. Segundo, en el caso de que existan sanciones contra el régimen dictatorial de Nicolás Maduro, el Ecuador está dispuesto a vender hasta 250.000 barriles de petróleo diarios a las naciones que hoy en día compran el petróleo de Venezuela. De esa manera, se para el financiamiento de un régimen dictatorial. No queda duda del poder que ejerce Donald Trump sobre el resto de los países del mundo que terminan cediendo ante sus peticiones y exigencias. Es el caso, por ejemplo, de Colombia con los deportados, de Panamá, que anuncia ahora la suspensión de la ruta de la seda con China, de Venezuela incluso, que liberó a 6 de los presos que estuvieron detenidos allí en Venezuela. Y bueno, sobre este último tema, Trump ofreció más detalles del estado en el que se fueron estas personas, en los que fueron entregados estos ciudadanos estadounidenses, y mencionaba que los 6 están ya en el país y que su estado de salud, cito, es estupendo. Y dio más detalles de las conversaciones y acuerdos que se generaron entre su enviado especial y el régimen chavista, que incluye, por supuesto, aceptar y acoger a todos los venezolanos deportados por los Estados Unidos, pero además especificó que Venezuela va a tener que hacerse cargo del costo que estas operaciones implican. Maduro, sin duda alguna, no está en condiciones de negarse a ninguna petición de Trump, tiene mucho que perder en muchos sentidos, por eso cede. Lo que preocupa es lo que va a pasar con los deportados y su llegada al país, un país que no ofrece condiciones de estabilidad para nadie, y también hay que poner la lupa, hay que estar muy pendientes sobre los integrantes del Tren de Aragua que sean repatriados a Venezuela, tomando en cuenta los vínculos que aparentemente existen entre ellos y el gobierno venezolano y el régimen venezolano. Entonces, de esta manera, y a pesar de que están generando estos acuerdos, crece la preocupación también en Venezuela, a
pesar de que, bueno, Trump consigue lo que quería, que es que llegaran a su país, a los Estados Unidos, estos 6 norteamericanos fueron liberados por Venezuela, pero de alguna forma se están generando otra preocupación por parte de los venezolanos que residen allí en los Estados Unidos, y las causas y las consecuencias que pueden generarse a partir de estos acuerdos que están vinculándose con Nicolás Maduro en los Estados Unidos, o con el gobierno de los Estados Unidos, mejor dicho. El enviado especial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue recibido esta tarde en el Palacio de Miraflores por Nicolás Maduro, quien, según el ministro de Comunicación venezolano Freddy Ñáñez, planteó una agenda cero con el gobierno norteamericano. Como se recordará, el 20 de diciembre de 2023, el gobierno de Estados Unidos confirmó que se había materializado el canje de 34 presos a cambio de la puesta en libertad de Ale Saab, hombre de confianza de Nicolás Maduro. Desde la ciudad de Bogotá, la Fundación Juntos se Puede y la Universidad Sergio Arboleda efectuaron el foro Migración Venezolana y su impacto en Colombia. La directora de División de las Américas de Human Rights Watch indicó que a través de la organización han logrado visibilizar el incremento de la diáspora venezolana y las vicisitudes que le ha tocado atravesar por la situación política que tiene Venezuela. A lo largo de 2023 tuvimos en el Darién el pico más alto de cruce de migrantes, con 500.000 migrantes cruzando por el Darién, el 70% de ellos venezolanos. Durante 2023-24 hubo una ligera reducción, 300.000 personas cruzaron el Darién, pero es en todo caso el segundo año de mayor número de migrantes cruzando por esta peligrosísima selva. Allí hemos documentado graves violaciones a derechos humanos como violencia sexual, homicidio. La principal causa de la migración venezolana es la existencia de una dictadura que viola los derechos humanos de su población. Estas son personas que han salido no por deseo, no por ganas de viajar, porque no tenían ninguna otra oportunidad y porque están huyendo de la persecución y del hambre. La directora de la Fundación Juntos se Puede Es cierto, ¿no? La mayoría de personas que están emigrando de forma ilegal y que están entrando a otros países, ya sea a través de las selvas, a través de cualquier medio que use para migrar, lo están haciendo porque el gobierno no los apoya. No ven un futuro en Venezuela, entonces no les queda de otra más que emigrar. Es realmente triste el ver esa situación que está sucediendo en el país, pero es la cruda realidad. Seguro que en el Venezuela necesita apoyo de todos los países. Esperemos que logre... No, esperemos no, porque va a suceder. Pero esperemos que su situación actual mejore un poco, ya que está siendo muy dura lo que está ocurriendo en Estados Unidos con el tema de las deportaciones. Esperemos que todo vaya a mejorar para bien. El año 2024 cerraron con más de 11.000 personas atendidas. De estas, el 75% son mujeres jefas de hogar. El 2025 se asevera como un año complejo, como un año difícil por las medidas de la administración de Donald Trump, pero también por el gobierno colombiano que hoy decide no abrir políticas de regularización por tratar de cuidar a Nicolás Maduro y que el mundo no siga repitiendo una y otra vez que hay un desplazamiento forzado y una huida masiva de Venezuela por la crisis humanitaria compleja que hay. Desde la Fundación Juntos se Puede vamos a seguir trabajando, pero también incentivamos al ecosistema a que entendamos, es difícil la decisión que se está tomando desde el gobierno de Donald Trump, pero como organización entendemos que tiene que haber una revisión de cómo se invierten esos recursos para hacerlos más eficaces y para que esos recursos realmente no se queden en la burocracia, sino en la integración efectiva de la migración y en la solución de la causa estructural, que es la salida de la dictadura de Venezuela. La primera exigencia es la deportación de criminales venezolanos, en particular miembros del Tren de Aragua, que deben ser aceptados por Venezuela sin condiciones. Y la segunda, la liberación inmediata de rehenes estadounidenses detenidos en el país sudamericano. Quiero plantear precisamente que esto no es una negociación. Esto es trasladar un mensaje sobre 2 puntos y mensaje inequívoco sobre 2 puntos. 1. Los criminales venezolanos de las gangas del Tren de Aragua y otros que tienen que ser deportados, Venezuela los tiene que aceptar. Es su responsabilidad, como es la responsabilidad de cada país del mundo.
Eso no es negociable, es su responsabilidad y tiene que aceptarlos. Me parece bien el hecho que hayan ido a conversar y que quieran devolver a los criminales del Tren de Aragua y deportarlos a su país, porque la verdad es que el país debería hacerse responsable de sus propios criminales, ¿no? Sin embargo, sabemos quién es el líder de esta organización criminal, sabemos que los ha enviado a países como Estados Unidos y alrededor del mundo para poder hacer su trabajo como narcotraficante. Sabemos que él es el cabecilla principal de todas estas organizaciones criminales y sin embargo les vas a devolver a sus criminales, o sea, a sus colegas se les vas a devolver para que supuestamente los castigue. Lo que yo puedo resaltar y lo más probable que pueda suceder es que una vez que vuelvan a Venezuela vayan libres y vayan a un país algo cercano y vayan a ir escalando nuevamente para llegar a Estados Unidos. No veo otra opción, no veo que vaya a suceder otra cosa. Ojalá el presidente Trump recapacite acerca de lo que está haciendo, pero esperemos que lo haga pronto y no tarde demasiado. 2. Los rehenes norteamericanos actualmente en Venezuela tienen que ser inmediatamente soltados y regresados a los Estados Unidos. Y si no se cumplen esos dos requisitos, obviamente, como ha dicho el propio presidente Trump públicamente, habrán consecuencias del gobierno de los Estados Unidos. Aquí no hay negociación sobre temas de petróleo, etcétera, etcétera. El presidente Trump también ha dejado muy claramente de que a los Estados Unidos no le hace falta el petróleo de Venezuela. Como en su primer término, el mandato y la prioridad del presidente Trump es que no solamente los Estados Unidos sea independiente en cuestiones energéticas, pero ser exportador. En ese sentido, como fuimos en el primer término. Así que no hay ningún tipo de balance ahí o ningún tipo de espacio. No hay quid pro quos, no hay negociaciones. Son básicamente dos puntos muy importantes presentados por el presidente sobre la responsabilidad de Venezuela de aceptar y regresar a estos criminales de las gangas Tren de Aragua y de soltar a los rehenes norteamericanos. En la llamada, como más de 250 periodistas de América Latina, se dieron detalles de la gira que emprende esta semana el nuevo secretario de Estado por América Latina, donde el tema de Venezuela será prioridad. Obviamente el tema de Venezuela es un tema en que los 5 países, diría los 6, vemos conjuntamente y lo vemos sin diferencia. Creo que los 5 países, Panamá, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, República Dominicana, han sido 5 grandes aliados, obviamente, en condenar las elecciones robadas en Venezuela por Nicolás Maduro. No solamente los 5 países han condenado, han sido muchos más, pero aquí específicamente habla de esos 5, ¿no? Se ha condenado bastante. Argentina fue también uno de ellos. Perú también ha mencionado su apoyo incondicional al presidente venezolano Edmundo, presidente electo de Venezuela. Y bueno, hay algunos países también que no lo han aceptado y le han dado su apoyo a Maduro, ¿no? Lo cual espero que en algún momento pidan disculpas, porque la verdad es un insulto total al pueblo venezolano. Es como una bofetada que les están dando. Y esperemos que recapaciten, ¿no? Y recuperen un poco de cordura y también recuperen un poco de su respeto personal, para que acepten algo como esas barbaridades. Y obviamente el mantener y francamente reforzar
ese trabajo conjunto será un gran tema de conversación entre el secretario Rubio y obviamente los 5 presidentes, pero es un tema obviamente en el cual todos están muy aliados. En medio de esta presión diplomática sobre Venezuela, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha emprendido una gira por 5 países de la región con un enfoque en seguridad, migración y comercio. Visitarán Panamá para atender el tema migratorio, sobre todo relacionado a la crisis en el Darién, entre otros temas relevantes. En Panamá, obviamente, el secretario de Estado Rubio se va a reunir con el presidente Mulino, también con las autoridades del canal. Obviamente, el tema del canal va a ser un tema que se va a discutir. Se va a discutir porque, francamente, el presidente Trump ha recalcado correctamente las preocupaciones de los Estados Unidos. Desde la toma, el traslado del canal en 1999 a Panamá, hemos visto una creciente influencia china, y desde el reconocimiento de China por el presidente Varela en el 2018, se ha visto dentro de la zona del canal y toda la logística, desde puertos, comunicaciones y otra infraestructura, una gran presencia y control chino. El secretario Marco Rubio también visitará El Salvador, Costa Rica, Guatemala y Santo Domingo para fortalecer la cooperación en la lucha contra el narcotráfico y atender los flujos migratorios en la región. El secretario se reunirá con el presidente Bukele. Francamente, el presidente Bukele es el presidente más consecuente en la región en estos momentos, por eso la primera llamada a un líder de la región la semana pasada fue el presidente Bukele. Pensemos que hace 10 años San Salvador era la capital de asesinatos del mundo y hoy en día es la ciudad más segura del mundo. Esos temas de seguridad que son de tan gran importancia obviamente han convertido al presidente Bukele en un líder regional. Hemos visto que le han hecho visitas de Estado, todos los líderes le piden visitas de Estado, hizo en Buenos Aires, hizo en San José, porque se ha convertido, ¿no?, en ese factor relevante de seguridad y para nosotros un gran aliado. Yo creo que lo que sucedió en El Salvador es un ejemplo de cómo un mandatario que quiere trabajar para su país hace las cosas. Cómo es que se deberían hacer las cosas, cómo plantea un plan, pasa a través de muchos analistas, estadistas y de muchos otros filtros, pasa a través de muchos filtros y luego cuando lo ven corregido se lanza el plan de acción y se hacen las múltiples etapas que han sucedido y hemos observado cómo es que El Salvador, como menciona, ¿no?, hace unos cuantos años ha sido la capital del asesinato y ahora es uno de los países más seguros del mundo. El presidente Bukele ha condenado a las pandillas, las aborrece, las quiere desaparecer del país y quizás para muchos les ha parecido cosas un poco extremas, pero la verdad era lo que se necesitaba para eliminar a toda esa escoria del país. Era lo que se necesitaba, nadie quería hacerlo hasta que apareció una persona que sí lo hizo. Merece el respeto de todos los países que tiene a su alrededor. Amigos, hemos llegado al final del programa. No olviden dejarme su comentario sobre qué les ha parecido este video. Compártanlo con sus familiares y amistades y no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Ya saben que eso me ayudaría mucho y me motivaría haciendo más videos como estos en los que nos vamos a poner al día y nos vamos a enterar sobre toda la actualidad que está ocurriendo alrededor del mundo. Hemos llegado a la parte final del programa Mundo al Día. Les agradecemos por quedarse hasta el final del video. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que estén actualizados sobre las noticias más relevantes de El Salvador y el mundo. Esto fue Mundo al Día.